Corresponde el uso de la tribuna al senador Fidel de Médicis Hidalgo del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. El uso de la tribuna el senador de Médicis. Muchísimas gracias, presidente, con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras. La tortura en México no es algo nuevo, es una situación que desde siempre se ha aplicado como un método para obtener confesiones a partir de generar dolor en la persona y obtener confesiones para inculpar a inocentes. Esta situación fue generando una desconfianza absoluta del pueblo de México hacia los sistemas de procuración de justicia, tanto al sistema federal como a las procuradurías estatales. Llegó el tiempo en que el pueblo señalaba y sigue señalando que en México la justicia se compra y se vende. No solo está el mejor postor, sino que a los adversarios del régimen en turno, para sacarles esas confesiones, se les aplican estos métodos crueles, inhumanos y degradantes. Por eso, compañeras, compañeros, es muy importante el instrumento legal que el día de hoy vamos a votar, y desde ahora anuncio que mi voto será a favor, porque es una luz de esperanza en esta situación en donde la tortura se ha convertido en el método favorito de quienes aplican la procuración de justicia por consigna. Tenemos que lograr que el avance que hemos tenido en los sistemas de justicia, que venimos de la justicia de la presunción de culpabilidad, pasamos al sistema adversarial o la justicia en donde se garantiza la presunción de inocencia, se siga todavía perfeccionando. Y esta ley que vamos a aprobar el día de hoy, esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sin duda que son una luz en medio de esta terrible oscuridad que vive el pueblo de México en materia de procuración y administración de justicia. Los detalles son muy importantes. Los jerárquicos, artículo 13, los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura en los términos de la prevención de lo previsto en la legislación penal aplicable. Es decir, en un sistema como el nuestro, por línea directa, el responsable de la procuración de justicia en México no es el ciudadano procurador general de la República, sino es el ciudadano presidente de la República. En los estados federados, en las entidades federativas, el responsable de la procuración de justicia es el gobernador del estado. Y se dan casos en donde el responsable directo
que ha sido designado por el gobernador del estado en turno, el fiscal o el procurador, dependiendo de la entidad federativa, es el brazo ejecutor del gobernador del estado, sobre todo tratándose de adversarios políticos. Por eso es muy importante que en caso de que se compruebe que hay consigna o haya presunción de que hay consigna, entonces la ruta también alcance al superior jerárquico del torturador. El artículo 16, que también plantea que además de las medidas cautelares como la prisión preventiva puedan ser suspendidos del cargo por comprobarse situaciones de tortura. Además de señalar o de tomar medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera en las investigaciones. El artículo 22, que es otra de las novedades importantes en esta ley, tiene que ver con el hecho de que se debe investigar, perseguir y sancionar cuando existe una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos, así como una resolución de cualquier órgano previsto en un tratado internacional del que México sea parte. En la fracción cuarta hay una situación que es muy importante. Tenemos que decirlo, la desconfianza es generalizada, pero se ha demostrado también en la práctica cotidiana, en la Procuración de Justicia, que la Federación tiene un poco más de confianza, y sobre todo los ministerios públicos, que los ministerios públicos locales. Por eso el hecho de que el Ministerio Público Federal pueda ejercer su facultad de atracción en caso de que se tenga dudas de cómo se está llevando un procedimiento en una entidad federativa, eso es muy importante. Y se fortalece esta situación en la medida en que la víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder en forma fundada y motivada. Esta situación, reitero, garantiza cuestiones que no eran posibles por el problema de respetar lo que hacen las entidades federativas. El artículo 33, el delito de la tortura se investigará y perseguirá de oficio por denuncia, noticia o vista a la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación por delito de tortura en términos de lo dispuesto de la presente ley y el Código de Procedimientos Penales. Es muy importante también el hecho de que en las diligencias que se hagan no estén presentes los policías o quienes han generado la tortura, sino que ésta se haga con la presencia de peritos correspondientes y del cuerpo médico o de enfermería que deberá asistirlo en el examen. En suma, compañeros senadores, compañeras senadoras, tenemos que señalar, por último, que resulta fundamental sancionar y erradicar la tortura como práctica de investigación de un delito. Su realización para arrancar una confesión o una declaración afecta no solo a la víctima sobre quien se realiza, la cual de por sí ya es grave, sino que defrauda al sistema de justicia, pues permite que una sentencia se base en una mentira y que un inocente sea encarcelado. Esta reforma permitirá que esto ya no ocurra. También por eso reiteramos, nuestro voto será a favor. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo.